Muchas gracias, de nueva cuenta, muy buenos días a quienes nos acompañan de manera presencial y también de manera digital. Sin duda alguna, estamos no solo teniendo un encuentro de pensamientos, sentimientos y de posibilidades, sino sobre todo haciendo esta conmemoración, como lo comentaba la licenciada Miriam Carrillo, de un Día Internacional sobre el Deporte, el Desarrollo y la Paz. Pero yo quisiera, antes de entrar en materia, agradecer no solo la anfitrionía, la disposición y el permanente talento de la doctora Carmen Fernández Cázares. Seguramente ustedes, como voluntarias y voluntarios, no conocen mucho de su trayectoria, pero yo siempre me siento muy orgulloso de hacer un resumen sobre su aportación al tema de la prevención, de la atención y de la investigación de las adicciones, no solo en México, sino a nivel internacional. La doctora Carmen Fernández ha sido reconocida en múltiples ocasiones con una trayectoria que ha sido ejemplo de políticas públicas a nivel nacional, a nivel regional y continental, y que también ha tenido en sus aportaciones una influencia trascendental en los organismos internacionales que atienden este tipo de fenómenos. Así que, doctora Carmen, muchísimas gracias por siempre tener esta vocación de servicio, por no perder la capacidad de asombro. Yo creo que eso te ha significado como servidora pública, pero sobre todo como una especialista reconocida a nivel internacional. Así que, por supuesto, nuestro reconocimiento, y reitero, subrayamos esa disposición permanente por incorporar todos los elementos de alianza para atender la materia que le compete, pero siempre buscando en el sector público y privado que más instituciones se sumen a sus tareas. Y cuando las personas pierden la capacidad de asombro, pierden esa posibilidad, porque se manifiestan en un sentido de cierta comodidad o en esa ceguera del taller que dicen los artistas, que se acostumbran a ver algo y que ya no pueden ver el cambio. Y la doctora Carmen, muy al contrario, con su equipo de trabajo siempre profesional, va incentivando fórmulas y sobre todo capacidades que se suman a este equipo. Y yo creo que por eso las voluntarias y los voluntarios en cualquier escenario del mundo son fundamentales. Es aquí donde, con la presentación, doctora, que cada una y cada uno hizo, asumiendo no solo su nombre, sino el origen de algunas universidades, de algunos centros, de algunas alcaldías, etcétera, siendo todos de la Ciudad de México, se significa precisamente esa capacidad multidisciplinaria, donde las experiencias de cada uno, de cada una, van tejiendo la posibilidad de que su voluntariado, su participación, y también lo decimos a nivel nacional a través de quienes nos siguen en vía digital, pues permiten participar en programas de carácter social, pero abonar a un tema que nos preocupa y ocupa a nivel regional, continental y mundial, como es precisamente el uso y el abuso de las drogas. Hoy en México hay estudios epidemiológicos que se significan por tener una dificultad muy importante, sobre todo porque se ha ido disminuyendo la edad de inicio del uso de las drogas. Y siempre lo hemos comentado, y yo lo aprendí desde hace muchos años con la doctora Carmen Fernández y con su equipo, que desde nuestro ángulo, y sobre todo el tema del deporte, tiene que ver con un código cromático y el principio de la base de lo que realizamos como fundación, como movimiento olímpico, como movimiento paralímpico y deporte profesional, es decirle alto a las adicciones. Y esto lo hacemos bajo 5 enfoques fundamentales: de reconocer el diagnóstico que tenemos, que se va actualizando en las encuestas nacionales que se realizan, pero sobre todo 5 elementos que nosotros visualizamos. El por qué una niña, un niño, un adolescente, un joven, un adulto llega a usar drogas. En primer término, porque tiene esa curiosidad de saber qué se siente. En segundo lugar, el deseo de pertenecer a algún grupo de carácter escolar o social. El tercero, huir de los problemas.
problemas que son comunes en diferentes etapas de nuestra vida. El cuarto, como un acto de rebeldía, de estar en contra de nuestros papás, de las autoridades, de los maestros. Pero el quinto, y creo que muy importante elemento, es una mala utilización del tiempo libre. Entonces, en este tipo de ámbitos, el tema del deporte y la cultura física son básicos, porque promueven, dentro de este contexto, la posibilidad de que tengamos todos y cada uno de nosotros la opción de caminar para que tengamos una cultura de autocuidado de la salud que desemboca en una cultura cívica de la paz, de protección del medio ambiente y también de promoción de los derechos humanos. En estos trípticos, al igual que en su cromática amarilla y verde, que retrata estos temas, damos a conocer el número que funciona de centros de integración juvenil las 24/7, los 365 días del año. Y nosotros nos encontramos precisamente que hemos tenido la posibilidad de que cuando nuestra promotora, nuestros promotores deportivos tienen estos encuentros con diferentes grupos, sobre todo en las escuelas, en las comunidades, en las colonias, son canalizados a través de este servicio telefónico. Es por ello que con Centros de Integración Juvenil nosotros históricamente hemos hecho un trabajo conjunto porque encontramos una de las instituciones de más de medio siglo más sólidas, con más credibilidad, con más respetabilidad, pero sobre todo con más profesionalismo en torno a un tema de salud. Finalmente, yo quisiera decirles que a través de la Fundación tenemos un planeador de activación física que está a la disposición digital de todas y cada uno de ustedes. Todos los servicios son total y absolutamente gratuitos y lo que se busca es que creemos hábitos de cultura de autocuidado de la salud. Yo observaba a la mayor parte de ustedes, la verdad que los felicito, que tienen buenas condiciones físicas, hay personas que se ven sumamente atléticas como tú, y otras personas que se ven que tienen facilidades precisamente en sus movimientos, tienen mucha coordinación, doctora, y eso creo que es un elemento que tenemos que promover en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra comunidad, pero sobre todo el tener la opción de hacer de esta cultura de autocuidado de la salud un elemento que nos acompaña. Este planeador de activación física tiene que ver fundamentalmente con que en 98 días, 14 semanas cambiemos nuestros hábitos. Tan sencillo como que nosotros no preguntamos cuánto pesas o cuánto mides, sino que hacemos una recomendación para principiantes, intermedios y avanzados de tener una actividad física 5 días a la semana, por lo menos 30 minutos diarios. 30 minutos que pueden ser caminar, correr, bailar, patinar, trotar, etc. Pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento. Es por ello que hemos hecho alianza con diversas instituciones. Queremos implementar precisamente el cambio de hábitos y que tengamos una alta autoestima. Dicen que si no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás. Yo creo que es un elemento importante, porque nos permite que si nos cuidamos nosotros, podemos cuidar a nuestras familias, podemos cuidar a nuestros entornos afectivos, pero sobre todo el poder tener una mejor calidad de vida. Dicen los científicos que no se ha demostrado que vivimos más, que tenemos activación física, pero lo que está totalmente demostrado es que se vive mucho mejor. Y hoy, ante la epidemia del COVID-19, ante la pandemia, pues nos encontramos que las enfermedades no transmisibles, que son obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, cardiopatías, etc., se han multiplicado. De acuerdo a la información oficial del Instituto Nacional de Salud Pública, incrementamos de peso corporal en los últimos 2 años y medio entre 5 y 7 kilos per cápita. Entonces, ya no solo somos desafortunadamente el país que más toma refrescos al año, tenemos un promedio de 517 refrescos, bebidas azucaradas per cápita al año en México, por 420 que tienen en Estados Unidos. Es decir, somos el país que más tomamos refresco, somos el país que más consumimos galletas. Se incrementó en los últimos 7 años 3000% la ingesta de galletas,
etcétera, etcétera. Entonces tenemos una serie de informaciones nutricionales, epidemiológicas, que nos detectan como un país de alto riesgo para nuestra salud. Y es por ello que si nosotros ubicamos el tema de la prevalencia del uso de drogas legales o ilegales, pues nos damos cuenta que hay una problemática importante, que ustedes se vuelven embajadoras y embajadores de esta transformación que tiene que comenzar con nosotros mismos. Así que yo celebro esta representación nacional a nivel digital en esta tercera jornada. Celebro el que todas y todos ustedes, a través de la información con la que vamos a intercambiar, sean abanderados de este tipo de conceptos, pero sobre todo celebro de que haya esta voluntad de que Centros de Integración Juvenil, junto con las diversas organizaciones que representamos, tenga parámetros de mejoramiento de su salud física, pero también de carácter emocional. El tema de la depresión y la ansiedad están vigentes. Nosotros que tenemos la fortuna de trabajar en muchas escuelas, nos hemos dado cuenta de estos factores de riesgo. Y uno de los elementos que hemos sumado a este tipo de conceptos es precisamente el tema de activarnos físicamente, de participar deportivamente. Así que, doctora Miriam Maritza, muchas gracias por esta epifanía, por generar este tipo de conceptos que seguramente nos van a permitir tener indicadores en donde podamos transformar mucho de lo que estamos promoviendo y sobre todo trasladarle al sector de la sociedad, a las personas que ustedes estarán atendiendo a nivel de prevención o de atención, y sobre todo este capítulo de investigación que siempre es un tema vigente por parte de Centros de Integración Juvenil. Así que muchas gracias y a sus órdenes.